Hay una calma particular en quedarse dormido con una serie que ya conoces de memoria. No necesitas mirar la pantalla. Basta con oír las voces, el tartamudeo nervioso de Rick cuando eructa a mitad de una frase, la manera en que Morty duda antes de aceptar otra aventura imposible. Tu mente ya sabe hacia dónde va cada escena, así que puedes soltar el hilo sin miedo a perderse. Ese estado intermedio, entre la vigilia y el sueño, es donde esta historia funciona mejor. Los portales verdes se abren en algún lugar detrás de tus párpados, los planetas pasan, y tú te dejas llevar por un universo que ya te resulta familiar y seguro. Esta noche recorremos con lentitud cada planeta y cada dimensión que Rick y Morty han visitado, uno por uno, explicados con la paciencia de quien tiene toda la noche por delante. No hay prisa, solo un mapa tranquilo de un multiverso infinito, contado en voz baja para acompañarte hasta que cierres los ojos. Piensa por un momento en lo que eso significa, en la curva finita central, ese nombre que se pronuncia por primera vez cuando el consejo de Ricks llama a Rick C-137, el descontento entre todos los Ricks. Piensa en la Ciudadela, ese refugio interdimensional lleno de versiones del mismo hombre y del mismo nieto. Iremos hasta allí, y también a la dimensión que la familia abandonó cuando la Tierra se llenó de criaturas deformes, la que dejaron atrás enterrando en el jardín a sus propios cadáveres. Cada lugar tiene su lógica, y esta noche la desmenuzamos despacio. Bienvenido a Ricard Español. Ponte cómodo, apaga la luz si aún no lo has hecho, y deja que la almohada sostenga el peso del día. No hace falta que sigas cada detalle. Deja que las palabras se muevan como fondo, como una conversación en la habitación de al lado, mientras tu respiración se vuelve más lenta y la noche se abre, tranquila, planeta tras planeta. Reflexiona sobre lo que supone llamarse a uno mismo el mejor entre los infinitos. En el episodio titulado Close Rick Counters of the Rick Kind, el 10º de la primera temporada, emitido el 7 de abril de 2014, Rick C-137 pronuncia una frase que parece una broma y que en realidad es una tesis sobre todo el universo de la serie. Dice, en sus propias palabras, "I'm the rickest Rick there is", es decir, que él es el Rick más Rick que existe. La frase solo tiene sentido si aceptamos la premisa que la sostiene, y la premisa es enorme. Para que haya un Rick más Rick que todos los demás, tiene que haber todos los demás. Tiene que haber una cantidad incontable de versiones del mismo hombre, repartidas por dimensiones que se ramifican sin fin, y una de ellas, la nuestra, decide que es la superior. Ese mismo episodio abre la puerta a la maquinaria que hace posible semejante afirmación. Aquí aparecen por primera vez el Consejo Transdimensional de los Ricks y la Ciudadela de los Ricks, un centro y refugio interdimensional construido por los propios Ricks alternativos y sus respectivos Mortys. Conviene detenerse en la extrañeza de esa imagen antes de seguir. Un hombre tan convencido de su propia excepcionalidad que se cree único, ha creado, en compañía de innumerables copias de sí mismo, una institución entera para gobernarse. La Ciudadela es la prueba viviente de que ninguno de ellos es especial, y sin embargo, cada uno se comporta como si lo fuera. Es una contradicción que la serie no resuelve tanto como habita. Y es en ese mismo episodio, dentro de esa misma sala, donde se escucha por primera vez el término que ordenará todo lo demás. Un miembro del Consejo describe a Rick C-137 como el inconforme, el elemento problemático entre, según sus palabras exactas, all of the Ricks in the central finite curve, todos los Ricks de la curva finita central. La frase pasa casi desapercibida. Es una línea de diálogo funcional, dicha con desprecio administrativo, como quien menciona un expediente. Nadie la explica. El espectador la recibe como se recibe la jerga de una burocracia ajena, entendiendo el tono sin entender el contenido. Y esa opacidad, en mi opinión, es deliberada, porque la serie acababa de plantar una semilla que tardaría años en abrirse. La trama de aquel episodio gira en torno a una acusación. El Consejo enmarca a nuestro propio Rick por el asesinato de 27 Ricks alternativos y por el secuestro de sus respectivos Mortys. Todo apunta a él, como suele apuntar a él todo lo terrible.
Pero el episodio guarda un giro para el final, y el giro consiste en que el verdadero responsable no es un Rick en absoluto. Es un Morty. Un Morty con un parche en el ojo. Una figura pequeña y silenciosa que más adelante el público llegaría a conocer como Evil Morty. Guarda ese nombre en algún rincón, porque va a regresar, y cuando lo haga, va a ser él quien por fin nos explique lo que el Consejo apenas mencionó. Para comprender por qué la designación C-137 pesa tanto, hay que retroceder 4 episodios, hasta Rick Potion #9, el 6º de la primera temporada. En ese capítulo, un contrasuero fabricado por Rick sale terriblemente mal y transforma a la población entera de la Tierra en criaturas monstruosas, unas masas deformes que la serie bautiza informalmente como Cronenbergs. La situación no tiene arreglo. En lugar de intentar repararla, Rick toma una decisión que define su carácter con más precisión que cualquier discurso. Abandona esa dimensión. Se lleva a Morty a una realidad alternativa, una en la que sus propios dobles acaban de morir después de haber logrado curar exactamente la misma crisis. Encuentra los cadáveres de aquel otro Rick y de aquel otro Morty, los entierra en el jardín trasero y ocupa su lugar y el de su nieto como si nada hubiera pasado. Detente un momento en la frialdad del gesto. No hay duelo, no hay explicación. Los dos entierran a las versiones muertas de sí mismos en la tierra del patio y entran a cenar con una familia que no es la suya, que no lo sabe, que nunca lo sabrá por su boca. La serie deja el momento suspendido, casi sin comentario, y sigue adelante como si aquella mudanza entre mundos fuera un trámite doméstico. Es uno de los actos más fríos de toda la ficción y está disfrazado de episodio ligero. Aquella tumba en el jardín permanece enterrada, en sentido literal y narrativo, hasta el estreno de la 3ª temporada. En The Rick Shank Redemption, emitido el 1 de abril, ya en 2017, es Summer quien desentierra los cadáveres de la dimensión alternativa, los cuerpos que Rick y Morty habían sepultado temporadas atrás. Y en ese mismo capítulo ocurre una confirmación que muchos espectadores habían dado por hecha sin tener nunca la prueba. Morty parece identificarse ante el Consejo de los Ricks con la designación de la dimensión a la que la familia pertenece, como si por fin pronunciara en voz alta lo que antes solo constaba en los registros. Por fin la etiqueta que el Consejo usaba con desdén se convierte en algo que la propia familia reconoce como suyo. Y aquí surge una de esas paradojas que la serie planta y prefiere no subrayar. Según la enciclopedia dedicada a Rick y Morty, la familia que seguimos desde Rick Potion #9 es, en rigor técnico, residente de una dimensión de reemplazo, y no la familia original de Rick C-137. Los Ricks y Mortys que abandonaron el mundo Cronenberg dejaron atrás a los suyos verdaderos. Los que cenan con nosotros cada episodio ocuparon el hueco de otros. Y sin embargo, tanto la serie como el público siguen llamando a ese hogar Dimensión C-137, como si el nombre importara más que la sangre, como si la etiqueta hubiera sobrevivido a la mudanza, aunque la familia, estrictamente, no sea la misma. Es una ambigüedad que la ficción decide conservar en lugar de limpiar, y me parece que la conserva a propósito. Todo esto, la curva finita central mencionada al pasar, la ciudadela levantada por copias, el Morty del parche escondido en un giro final, permanece como un enigma sin desarrollar durante un tiempo notablemente largo. La explicación no llega hasta Rick Murray Jack, el episodio que cierra la 5ª temporada y que se emitió el 5 de septiembre de 2021. Es entonces, y solo entonces, cuando Evil Morty se sienta a explicar en pantalla qué es realmente la curva finita central, y el dato que vuelve extraordinario ese momento es la distancia. Habían pasado 41 episodios desde que el término se pronunció por primera vez en aquella sala del Consejo. 41 episodios de una idea sembrada y dejada crecer en silencio, hasta que la voz correcta, la del Morty, que empezó como un giro argumental, regresó para decirnos qué habíamos estado mirando todo el tiempo. Hay algo extraño en el hecho mismo de nombrar una dimensión. En la mayoría de las historias, el hogar es simplemente el hogar, un lugar dado, invisible,
que no necesita etiqueta. En este universo, en cambio, el hogar lleva un código. La dimensión que conocemos primero, la que vemos desde el episodio piloto, recibió en su momento un nombre concreto en la enciclopedia que los seguidores construyeron alrededor de la serie. La wiki de Rick and Morty identificó originalmente esa dimensión, la que terminaría arrasada por monstruos, como dimensión C-137. Y ese mismo registro marcaba un final preciso para ella. Su última aparición sería el episodio titulado Rick Potion #9, justo antes del intercambio familiar. Antes de entender por qué huyen, conviene entender que la casa que dejan atrás tenía, para quienes la catalogaban, una identidad numérica exacta. El comienzo es engañosamente pequeño. En el piloto, Rick lleva a Morty a otra dimensión a recuperar unas semillas. Mientras tanto, en casa, los padres de Morty, Beth y Jerry, discuten la posibilidad de enviar a Rick a un hogar de ancianos, porque el abuelo mantiene al chico fuera de la escuela para que lo asista en sus viajes. Fíjate en la estructura que ya está presente aquí, en el primer episodio. Hay una dimensión de origen, estable, con una familia intacta que se preocupa por lo cotidiano, y hay un hombre que trata el cruce entre dimensiones como quien cruza la calle a comprar comestibles. Visa asimetría, la vida doméstica anclada frente a la movilidad total, es el motor silencioso de todo lo que vendrá. El giro llega en Rick Potion 9 y llega por una razón que parece trivial. Rick le da a Morty una poción de amor para que conquiste a una compañera llamada Jessica. La poción, sin embargo, falla. El intento de Rick por corregir su propio error termina infectando a la población, transformándola. Y aquí aparece la primera regla dura de este mundo. Los actos tienen consecuencias que escapan por completo a su escala original. Una travesura adolescente, un favor menor de un abuelo a un nieto, escala hasta contaminar a toda una especie. Rick, notablemente, no se muestra afectado por el resultado. Morty, en cambio, siente que carga con parte de la culpa. Esa división emocional importa, pero lo que importa para las reglas del universo es más frío. Nadie puede deshacer lo hecho. La dimensión queda dañada de forma irreversible. Las criaturas que nacen del antídoto fallido tienen nombre, y ese nombre es una pequeña broma culta dentro del horror. Se las llama Cronenbergs, en referencia a David Cronenberg, el director conocido por el cine de horror corporal. No es un detalle decorativo. Al bautizar a los monstruos con el apellido de un cineasta que hizo del cuerpo deformado su tema central, la serie confiesa qué clase de catástrofe es esta. No es una guerra, no es una invasión desde fuera. Es el mundo mismo, volviéndose carne retorcida, una mutación surgida de un intento de arreglo. La dimensión de origen no cae por un enemigo, cae por un remedio. Y entonces sucede lo que convierte a este episodio en el verdadero cimiento de la lógica dimensional de la serie. Al no poder curar su propio mundo, Rick y Morty simplemente lo abandonan. Abren un portal hacia una dimensión alterna y llegan en un instante muy particular. En ese otro mundo, sus contrapartes, otro Rick y otro Morty idénticos, acababan de curar con éxito su propio brote de Cronenbergs y habían muerto en una explosión apenas unos momentos después de lograrlo. Detente a considerar la precisión macabra de eso. Existe una versión del abuelo y del nieto que sí resolvió el problema, que sí salvó a su tierra, y que por hacerlo, o justo al terminar de hacerlo, murió. El fracaso de nuestros protagonistas los mantiene vivos. El éxito de sus dobles los mata. Lo que hacen a continuación define la crueldad tranquila de estas reglas. Rick y Morty entierran los cadáveres de sus contrapartes en el jardín trasero y ocupan su lugar en secreto. No hay ceremonia, no hay duelo prolongado. Hay una sustitución. La familia de esa nueva dimensión, la Beth, el Jerry y la Summer de ese mundo, no notan la diferencia, porque no hay diferencia perceptible. Un Morty es, funcionalmente, cualquier otro Morty. Aquí la serie establece algo que rara vez se dice en voz alta, pero que gobierna todo su cosmos. La identidad, en un multiverso infinito, es reemplazable. Si un mundo se rompe, siempre hay otro casi idéntico esperando, con una silla vacía del tamaño exacto de tu ausencia.
La escena posterior a los créditos completa el cuadro y lo hace desde el mundo abandonado. Allí, en la dimensión arrasada por los Cronenbergs, Jerry, Beth y Summer aparecen como los únicos humanos sin mutar que quedan. Están solos entre la ruina. Y tanto Jerry como Beth admiten, en pantalla, que se sienten más felices ahora que Rick y Morty se han ido. Queda suspendida esa confesión, la versión de la familia que se quedó atrás, entre monstruos, en un planeta perdido, admitiendo alivio. La partida de los dos viajeros no es solo una fuga física. Es la retirada de una fuerza que, incluso en el desastre, complicaba la vida de quienes se quedaban. La dimensión de origen, tal como la catalogaron, termina su historia así, vacía de sus protagonistas, habitada por los sobrevivientes que respiran mejor sin ellos. Queda una última pieza, y es una cuestión de lenguaje. Durante todo este arco, desde el piloto hasta el intercambio, la etiqueta C-137 vive en los registros, en las notas, en la enciclopedia de los seguidores, pero no en boca de nadie. El propio Rick no la pronuncia. Eso cambia en el episodio Raising Gazorp-Azorp. Allí, ante una sociedad alienígena, la de los gazorpianos, Rick se identifica verbalmente como Rick Sánchez, de la dimensión Tierra C-137. Es la primera vez que esa designación se dice en voz alta en la serie, y hay algo casi melancólico en el detalle. El nombre de la dimensión de origen, la que ya quedó atrás y sepultada, solo se pronuncia una vez que Rick ya no vive en ella. Lleva consigo la etiqueta de un hogar que abandonó a los monstruos, un código que ahora describe menos un lugar que una procedencia, la marca de donde vino un hombre que decidió que ningún mundo, ni siquiera el suyo, era irreemplazable. Hay algo perturbador en un mundo que sigue existiendo después de que sus protagonistas se marcharon. No termina, no se apaga como una pantalla al final de un episodio. Sencillamente continúa, habitado por quienes quedaron atrás, y esa continuación silenciosa es una de las ideas más perturbadoras que la serie dejó plantada muy temprano, en el 6º episodio de la primera temporada. Para entender qué fue de aquella dimensión, primero hay que recordar cómo se rompió, y conviene contarlo despacio, porque cada paso de su ruina fue un pequeño error humano que se amplificó hasta volverse planetario. Todo empieza con un deseo pequeño y reconocible. Morty le pide a Rick una poción de amor. Quiere que Jessica, la chica que le gusta, se enamore de él durante un baile escolar. No hay malicia en la petición, solo el impulso torpe y universal de un adolescente que cree que la química de un frasco puede resolver lo que la timidez no le deja decir. Rick accede, y ahí está la primera grieta. La poción, sin embargo, no actúa en el vacío. Jessica lleva encima el virus de la gripe, y la sustancia diseñada para el afecto reacciona con ese virus y se transforma en algo que ninguno de los dos previó. Lo que debía ser un encantamiento privado se vuelve una infección aérea. Se propaga por el aire, salta de persona a persona y termina cubriendo el planeta entero. Casi todo el mundo, salvo la familia inmediata de Morty, cae bajo el mismo efecto. Una atracción obsesiva, incontrolable, dirigida hacia un solo chico. Detente a considerar la escala de eso. Un gesto íntimo de un muchacho en un gimnasio escolar se convierte en una condición global. La intimidad se ha vuelto pandemia. Y aquí la serie ya insinúa su verdadero tema, que no es el romance sino la desproporción entre nuestras intenciones y sus consecuencias. Rick intenta arreglarlo, y esa es la segunda lección amarga del episodio. Su primer antídoto no devuelve a la gente a la normalidad, la empeora. Convierte a la población infectada en criaturas gigantescas parecidas a mantis religiosas, seres que ya no quieren simplemente amar a Morty, sino aparearse con él y después matarlo. El deseo se ha degradado en depredación. Lo que era una atracción distorsionada se ha vuelto una amenaza física, y el chico que pidió un poco de cariño está ahora huyendo de un mundo que lo persigue con una mezcla de hambre y anhelo. El segundo antídoto tampoco corrige el rumbo, vuelve a fallar, y esta vez la transformación es aún más profunda. Casi toda la humanidad se convierte en monstruos deformes, masas de carne retorcida que con el tiempo reciben un nombre dentro de la ficción. Los llaman Cronenbergs.
El nombre es un guiño del propio programa hacia David Cronenberg, el director asociado al horror corporal, al cine donde el cuerpo humano se pliega, se abre y se rehace en formas que repugnan y fascinan a la vez. Al bautizar así a esas criaturas, la serie está señalando con claridad de qué linaje visual bebe. No es azar, es una firma. Fíjate en el orden de esos 3 errores, porque tiene una lógica cruel. Cada intento de reparación deja el mundo peor que el anterior. Atracción, luego depredación, luego deformidad. Rick no está resolviendo el problema, lo está profundizando con cada solución. Y este es quizá el retrato más honesto que el episodio hace de él. No es un dios que ordena el caos, es un ingeniero que sigue tirando de palancas mientras la máquina se despedaza, y en algún punto deja de intentar reparar la máquina. En medio de ese derrumbe hay una isla pequeña que permanece intacta. Jerry, Beth y Summer son los únicos miembros de la familia inmediata que no se convierten en monstruos Cronenberg. Quedan como ellos mismos, humanos, conscientes, dentro de un planeta poblado por criaturas que antes fueron sus vecinos. Retén esa imagen, porque es la que importa para todo lo que viene después. 3 personas normales, o casi normales, de pie en un mundo que se ha vuelto irreconocible a su alrededor. Y entonces, Rick toma la decisión que define el episodio, y en cierto modo, define la serie entera. En lugar de reparar el mundo arruinado, en lugar de quedarse a limpiar el desastre que él mismo desató, recurre al viaje interdimensional. Busca un universo alternativo, casi idéntico al suyo, donde sus contrapartes, otro Rick y otro Morty prácticamente iguales, acababan de resolver con éxito la misma clase de crisis, con una diferencia decisiva. Esos otros 2 murieron justo después de lograrlo. Hay, en algún lugar del multiverso, una versión de esta historia con final feliz, y ese final feliz deja 2 cadáveres frescos y una casa vacía a la espera de ser ocupada. Lo que hacen a continuación es difícil de mirar sin sentir un escalofrío tranquilo. Rick y Morty entierran a sus contrapartes muertas en el patio trasero de esa nueva dimensión. Cavan, depositan los cuerpos, cubren la tierra, y luego entran en la casa y ocupan en silencio el lugar que aquellos dejaron. Los 3 de esa dimensión, esa Beth, ese Jerry y esa Summer, no advierten nada. Para ellos, el padre y el hijo que cruzan la puerta son el padre y el hijo que siempre estuvieron. El reemplazo es perfecto precisamente porque nadie lo advierte. Han abandonado un mundo y se han deslizado dentro de otro casi igual, y la vida sigue como si la costura no existiera. Pero hay una costura, y Morty la lleva por dentro. Queda visiblemente traumatizado tras contemplar el cadáver de su propio yo alternativo durante el intercambio. Imagina el peso de eso para un chico de su edad. No solo ha visto la muerte, ha visto su propia muerte, su cuerpo tendido en el suelo, enterrado por sus propias manos. Ha asistido a su funeral siendo el que sostiene la pala. Es una experiencia que ningún antídoto puede revertir, y la serie no la trata como un chiste, ni la resuelve en la escena siguiente. La deja ahí, alojada en él, como una herida que el personaje cargará más allá de este episodio. Ahora regresa con la mente a lo que dejaron atrás, porque ese es el verdadero foco de este capítulo. El mundo original, el que Rick y Morty abandonaron sin reparar, no desaparece cuando ellos se van. Sigue existiendo. Con el tiempo pasa a conocerse como Cronenberg World, la dimensión cronenbergizada, un planeta entregado por completo a los monstruos deformes en que se convirtió su humanidad. Y en ese planeta arruinado permanecen los 3 que nunca mutaron. Esa otra Beth, ese otro Jerry y esa otra Summer quedan allí, condenados a sobrevivir entre las criaturas, sin el Rick que podría sacarlos, sin el Morty que causó el desastre. Los responsables se marcharon, los inocentes se quedaron. Detente en esa asimetría, porque en ella está el peso moral de todo el episodio. Nuestros protagonistas huyen de las consecuencias literalmente cambiando de universo, y las consecuencias no se disuelven, simplemente cambian de dueño. Otra familia paga la factura. Otra vez mira por la ventana un paisaje de horror corporal.
Otro Jerry intenta proteger a su hija en un mundo que ya no tiene reglas. Ellos no pidieron ninguna poción, no cometieron ningún error, y sin embargo heredan el peor de los finales, mientras las copias exactas de sus seres queridos rehacen una vida cómoda en otra parte. Esa es la evolución de la dimensión que quedó atrás. No una redención, no una reconstrucción, sino un abandono. Un mundo entero reducido a un nombre prestado de un director de cine de terror, poblado por lo que antes fueron personas, sostenido por 3 supervivientes que la historia decidió no seguir. Y mientras te dejas llevar por el sueño, quizá valga la pena quedarse con esa pregunta suave y desasosegante que el episodio nunca responde. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué hacen esta noche, en su patio lleno de tierra removida, bajo un cielo que ya no es el nuestro? Hay planetas en Rick y Morty que existen solo para una broma, y otros que la serie construye con una lógica interna tan completa que resisten el examen. Gasorp pertenece al segundo grupo, está en un rincón lejano del espacio, lejos de cualquier cosa que la familia Smith reconocería como familiar, y Rick llega hasta allí no por curiosidad científica, sino por una necesidad doméstica bastante extraña. Morty ha dejado embarazada a un robot sexual de origen gasorpiano, y el resultado de ese encuentro, un niño al que llamamos Morty Jr., necesita un lugar donde crecer. Rick decide que ese lugar es el mundo del que la máquina procede. Lleva a Summer con él. La misión, en apariencia, es sencilla: encontrar padres adoptivos. Lo que encuentran es una civilización dividida por el sexo de una manera casi total. Conviene detenerse en esto, porque es la idea que sostiene todo el planeta. Gasorp es una matriarquía, y no una matriarquía simbólica, sino literal y geográfica. Las hembras gasorpianas viven bajo tierra, en una sociedad avanzada y utópica, ordenada, próspera, protegida del exterior. Los machos gasorpianos viven arriba, en la superficie árida del planeta, expulsados a un paisaje sin apenas nada. La misma roca separa a los dos sexos como si fuera una frontera nacional. Me cuesta asimilarlo. 2 mitades de una especie que comparten un mundo y no comparten casi nada más. El mecanismo que hace posible esa separación es, quizá, la parte más inquietante de todo el diseño. Las hembras gasorpianas no dependen de los machos para reproducirse. Han diseñado unos robots de incubación artificial, máquinas construidas para gestar, y esa es precisamente la máquina que Rick le consiguió a Morty en un mercadillo del espacio, la misma que Morty se llevó después a su casa, a la Tierra. La reproducción de la especie ocurre, entonces, sin que las hembras tengan que aparearse directamente con los machos. La biología queda delegada en la ingeniería. El acto que en casi cualquier otra especie une a los dos sexos aquí se ha externalizado, se ha convertido en tecnología, y con esa tecnología las hembras han comprado su independencia respecto de la otra mitad de su propio pueblo. De ese sistema nace un ciclo que se repite con cada generación. Cuando nacen las crías gasorpianas, se las separa por sexo de inmediato. Las hembras recién nacidas se quedan abajo, dentro de la sociedad subterránea, donde serán criadas, educadas, integradas. Los machos recién nacidos son expulsados a la superficie. No hay un periodo de gracia, no hay una infancia compartida. El destino de una cría queda decidido en el instante mismo del nacimiento, por un solo rasgo, y ese rasgo la envía a la utopía o al desierto. Y aquí la serie añade un detalle biológico que lo cambia todo. Los machos gasorpianos maduran hasta convertirse en adultos completos en aproximadamente un día desde su nacimiento. Un día. Piensa en el ritmo de una vida así. No hay tiempo para una crianza lenta, no hay tiempo para una educación paciente, porque para cuando esa educación pudiera empezar, el macho ya es un adulto formado. La matriarca de la sociedad femenina, una figura llamada Marsha, describe a los machos gasorpianos como una de las especies más violentas y agresivas del universo. Es un juicio duro, pero encaja con el sistema que ella preside. Los machos son abandonados en la superficie casi al nacer, maduran en horas y crecen sin nada que suavice esa velocidad. Se puede leer esto de 2 maneras, y la serie deja las 2 abiertas.
Una lectura dice que las hembras separaron a los machos porque son, en efecto, intrínsecamente violentos, y que la superficie es una consecuencia de esa naturaleza. La otra lectura, más incómoda, invierte la causa y el efecto. Quizá los machos son violentos porque fueron expulsados a un mundo estéril el día de su nacimiento, sin cuidado, sin sociedad, sin nada que aprender salvo la supervivencia. En ese segundo relato, la agresividad no es la razón del exilio sino su resultado. La utopía subterránea descansa sobre un exilio, y el exilio produce exactamente el monstruo que justifica el exilio. Es una de esas estructuras que se sostienen a sí mismas, y la belleza fría del episodio está en que no te dice cuál de las dos versiones es verdad. Masha, la matriarca, es el rostro de ese orden. Fue interpretada por la actriz Claudia Black, cuya voz da a la líder gazorpiana una autoridad serena, la de alguien que gobierna un mundo que funciona y que no siente ninguna necesidad de disculparse por cómo funciona. Ella no es una villana en el sentido corriente. Preside una sociedad estable, avanzada, en paz consigo misma. El problema es que esa paz tiene un precio que se paga arriba, en la superficie, con cada macho que nace. Y en ese mundo tan cuidadosamente ordenado, aparece Rick, que es más o menos lo contrario del orden. Su presencia en la sociedad femenina termina de la peor forma posible para él. Hace un chiste sexista delante de las gazorpianas, y la reacción no es la irritación que él probablemente esperaba. Es una sentencia. Rick es arrestado y condenado a muerte. Vale la pena notar la desproporción, o más bien la ausencia de desproporción, según la lógica del planeta. En un mundo construido enteramente sobre la separación de los sexos y sobre la autoridad femenina, una broma sexista no es una grosería menor. Es una ofensa contra el principio mismo que sostiene la civilización. Rick trae consigo, en una sola frase, la actitud del sexo que ellas han desterrado, y la respuesta es tratarlo como tratarían a cualquier amenaza a su orden. Gazorp, visto así, no es un chiste sobre robots y bebés. Es un experimento mental sobre lo que ocurre cuando una especie decide que puede prescindir de la mitad de sí misma, y sobre el coste que esa decisión traslada, generación tras generación, a la superficie de un planeta que casi nadie visita. La utopía existe, simplemente no es para todos. Unity aparece por primera vez en el episodio titulado Autoerotic Assimilation, que es el tercer episodio de la segunda temporada, y, si se cuenta desde el comienzo mismo de la serie, el 14º episodio en total. Se estrenó el 9 de agosto de 2015. Lo escribió Ryan Ridley, y lo dirigieron Pete Michels y Brian Newton. Detrás de la voz de esta entidad hay una actriz concreta, Christina Hendricks, conocida por interpretar a Joan Holloway en Mad Men, y esa elección importa más de lo que parece. Considera lo que supone dar a una mente colmena, a una conciencia repartida por millones de cuerpos, una sola voz humana, cálida y reconocible. La entidad no suena a máquina ni a coro, suena a una persona. El episodio comienza con una llamada de auxilio. Rick, Morty y Summer responden a la señal de socorro de una nave alienígena, y los pocos tripulantes que aún sobreviven cuentan lo que les ha ocurrido. Su planeta natal, explican, ha sido tomado por una mente colmena que asimila. Esa palabra, asimilar, es el centro exacto de todo lo que viene después. No hablan de una invasión con ejércitos ni de una guerra convencional. Hablan de algo que absorbe, que integra, que convierte a los individuos en parte de una voluntad mayor, hasta que ya no queda nadie afuera para pedir ayuda. Los supervivientes de esa nave son, en cierto sentido, los últimos fragmentos sueltos de un mundo que ya casi no existe como muchos. Y entonces llega el giro que reorganiza el episodio entero. La mente colmena que ha devorado ese planeta resulta ser una antigua amante de Rick. La entidad se llama Unity, y el mundo que Rick, Morty y Summer visitan está por completo bajo su control colectivo. Detente en esa idea antes de seguir. El planeta no está poblado por víctimas y verdugos, no hay resistencia escondida ni tiranos visibles. Cada cuerpo que camina por esas calles, cada rostro que se vuelve hacia los visitantes, es Unity.
Toda la población es una sola persona, usando muchos cuerpos a la vez, y esa persona tiene con Rick una historia que precede a todo lo que vemos. Vale la pena mirar de cerca el mecanismo mismo de la asimilación, porque el episodio no lo deja abstracto. Unity incorpora a un individuo nuevo de una manera muy física y muy incómoda. Uno de sus anfitriones ya asimilados vomita dentro de la boca de una persona que todavía no forma parte de la colmena. Ese es el acto. No hay ceremonia ni tecnología reluciente, no hay una máquina que escanee mentes. Hay un cuerpo que ya pertenece a Unity, transmitiendo algo, de forma corporal y cruda, a un cuerpo que todavía no le pertenece. La serie elige mostrar la fusión de conciencias a través de uno de los gestos más íntimos y a la vez más repulsivos que existen, y esa elección dice mucho sobre cómo entiende la pérdida de la individualidad. Convertirse en parte de algo más grande, sugiere la imagen, no siempre es limpio ni elevado. Ahora conviene pensar en qué clase de criatura es Unity, una vez completada la asimilación de un mundo. Todos los cuerpos que controla comparten la misma conciencia, el mismo cerebro que abarca a todos, y eso le permite hablar y actuar de manera simultánea a través de múltiples anfitriones repartidos por toda la población planetaria. Imagina lo que eso permite en la práctica. Unity puede sostener una conversación contigo mientras, en la otra punta del planeta, sus otros cuerpos duermen, trabajan, cocinan, se abrazan. Puede mirarte desde 10 rostros a la vez y ser, en los 10, exactamente la misma persona con el mismo pensamiento. No es una multitud coordinada. No es un grupo que obedece a un líder. Es un solo yo, extendido sobre millones de pares de manos y millones de gargantas, todos moviéndose bajo una única intención. Hay algo hipnótico en esa idea, cuando se la deja reposar. Estamos acostumbrados a imaginar la mente colmena como una amenaza fría, como un enemigo que borra lo que nos hace humanos. Y el episodio no niega ese lado, porque el origen de todo es un planeta entero que fue absorbido contra la voluntad de quienes lo habitaban, y porque el método de la absorción es todo menos amable. Pero al mismo tiempo, al dar a esa conciencia una voz sola, la de Christina Hendricks, y al revelar que es alguien capaz de haber amado y de recordar a Rick, la serie complica la imagen. Unity no es un enjambre sin rostro. Es una sola persona, quizá la persona menos sola que pueda existir, y sin embargo capaz de la misma soledad que cualquiera. Piensa en la paradoja que eso encierra. Ser Unity es no estar nunca solo, en el sentido más literal imaginable, porque siempre hay otro cuerpo tuyo cerca, siempre hay otra parte de ti con quien coordinar cada gesto, y a la vez es estar completamente solo, porque no existe nadie más en todo ese mundo. Cada conversación que Unity tiene con su propio planeta es una conversación consigo misma. Los únicos verdaderos otros, las únicas conciencias distintas a la suya que pisan ese lugar, son los visitantes que llegaron respondiendo a una señal de auxilio que, en cierto modo, describía a la propia Unity. El episodio, escrito por Ryan Ridley y dirigido por Pete Michels y Brian Newton, construye todo esto sin apurarse a juzgarlo. Presenta el planeta como un hecho consumado, un mundo que ya funciona bajo una sola mente, y deja que el espectador sienta a la vez lo perturbador y lo extrañamente ordenado de esa existencia. Un mundo gobernado por Unity es un mundo sin desacuerdos internos, sin malentendidos, sin la fricción constante que supone que dos personas quieran cosas distintas. Todo lo que Unity decide, el planeta entero lo ejecuta al instante, como un cuerpo que levanta la mano cuando la mente lo ordena. Y quizá ese sea el aspecto más inquietante de la asimilación planetaria, tal como la muestra este episodio. No la violencia del acto que incorpora a cada individuo, aunque esa violencia esté ahí, sino la calma que viene después. Un planeta entero funcionando como un solo organismo, hablando con una sola voz, recordando con un solo cerebro, capaz de dirigir su atención hacia 3 visitantes recién llegados sin dejar de ser, al mismo tiempo, todo lo demás. Es la imagen de una armonía total, conseguida al precio de que ya no quede nadie con quien discrepar. Cuando la señal de socorro de aquella nave
describía un mundo tomado por algo que asimila, describía esto, no una destrucción, sino una unificación tan completa que la diferencia misma ha desaparecido. Todo comienza con un accidente sin importancia. La nave de Rick y Morty atraviesa el espacio y un insecto se estrella contra el parabrisas, dejando una mancha que nubla la visión. No hay drama en ese momento, ni misión, ni enemigo. Solo la necesidad de encontrar líquido limpiaparabrisas. Es una de esas premisas que el programa usa una y otra vez, la aventura cósmica que nace de un problema doméstico y ridículo. Y sin embargo, esa pequeña avería los deja frente a uno de los planetas más reveladores que visitan en toda la segunda temporada. El planeta no tiene nombre, aparece por un descuido y se queda con nosotros por lo que representa. Cuando Rick y Morty descienden, encuentran un lugar que a primera vista parece tranquilo, ordenado, casi pastoril. La población vive en una pobreza que recuerda a las comunidades Amish, con ropas sencillas y una vida austera, sin la tecnología reluciente que asociamos con la ciencia ficción. La gente se trata con amabilidad, se saludan, se ayudan, se comportan con una cortesía que casi resulta desconcertante para dos viajeros acostumbrados a mundos hostiles. Pero esa calma tiene una fecha de vencimiento. Una vez al año, este planeta celebra un evento al que llaman la purga. Durante una sola noche, todas las leyes quedan suspendidas. Cualquier ciudadano puede cometer cualquier crimen, incluido el asesinato, sin castigo alguno. Lo que durante el resto del año sería impensable, esa noche se vuelve permitido, esperado, incluso ritual. La sociedad entera se transforma. Las mismas personas que se saludaban con dulzura salen a las calles armadas, buscando venganza, sangre, desahogo. El episodio ofrece una explicación para esa amabilidad crónica del resto del año. La purga funciona como una válvula de escape. La idea que plantea la historia es que la violencia contenida durante 364 días encuentra su salida en esa única noche. Y que precisamente por eso el pueblo puede vivir en paz el resto del tiempo. Es una lógica perversa y elegante a la vez. La paz no nace de la bondad, sino de la promesa periódica de la barbarie. Repará en esa inversión. La cortesía cotidiana no es virtud, es aplazamiento. La gente es amable porque sabe que llegará el día en que podrá dejar de serlo. Esta no es una idea original de Rick y Morty, y el programa lo sabe. La premisa parodia, abiertamente una franquicia de cine de terror, construida sobre exactamente el mismo concepto. Pero lo interesante no es la referencia, sino lo que el episodio decide hacer con ella. Donde la inspiración original suele quedarse en el espectáculo de la violencia liberada, aquí el guión se interesa por la estructura que sostiene esa violencia. ¿Quién la diseñó? ¿A quién beneficia? Y esa pregunta cambia por completo el peso de todo lo que sucede esa noche. En medio del caos, Rick y Morty se cruzan con una situación que activa el instinto más humano de Morty. Una joven alienígena de aspecto felino está siendo atacada, y ellos intervienen para salvarla. Ella se llama Artricia, un personaje al que da voz Chelsea Kane. Artricia no es una víctima pasiva ni un simple accesorio de la trama. Es, de hecho, quien va a redirigir toda la aventura, aunque al principio Rick y Morty no lo comprendan. Artricia les cuenta que su abuela quedó atrapada en la ciudad y que necesita ser rescatada. Es el tipo de súplica que Morty nunca puede ignorar. Su bondad, esa que el programa a veces trata con ternura y a veces con ironía, lo empuja a aceptar. Se lanzan a la misión de salvar a una anciana en peligro durante la noche más peligrosa del planeta, pero esa abuela no existe. La historia se revela más tarde como una mentira, una invención que Artricia usa para conseguir la ayuda de dos forasteros armados y capaces. Ella tiene su propio plan y necesita manos que no teman ensuciarse. Detrás de toda esta noche de sangre hay una figura que rara vez aparece en pantalla, pero que lo explica todo. El planeta está gobernado por un Purge Planet Ruler, un mandatario sin nombre que vive en una mansión lujosa mientras el resto de la población sobrevive en esa pobreza austera que vimos al llegar. El contraste es deliberado y brutal. Abajo la gente se mata entre sí una vez al año,
creyendo que ejerce una libertad ancestral. Arriba, un hombre rico observa desde la comodidad de su riqueza, intacto, protegido, ajeno a la carnicería que ordena implícitamente cada temporada. Aquí es donde el episodio revela su verdadera tesis y donde conviene detenerse. La purga se presenta al pueblo como una tradición, como una necesidad psicológica, como esa válvula de escape que mantiene la armonía. Pero la existencia del gobernante lo cambia todo. La violencia dirigida hacia adentro, la de vecino contra vecino, garantiza que nadie dirija su ira hacia arriba. Mientras los pobres se destrozan entre ellos una noche al año, jamás acumulan la rabia suficiente para cuestionar por qué unos viven en mansiones y otros en la miseria. La purga no es una válvula de escape para el pueblo. Es una herramienta de control para quien gobierna. Esa es, en mi opinión, la lectura más afilada que el episodio propone, y lo hace sin subrayarla, dejándola casi oculta bajo la acción. El plan de Artricia cobra sentido a la luz de esto. Su mentira sobre la abuela sirve para conducir a Rick y Morty exactamente a donde ella quiere. Los tres irrumpen en la mansión del gobernante durante la noche de la purga, cuando ninguna ley lo protege, cuando la misma libertad que él concede al pueblo se vuelve contra él, y lo matan. Con esa muerte termina su reinado sobre el planeta. La cabeza del sistema cae, y con ella cae también la institución que había convertido el sufrimiento colectivo en un espectáculo anual. Lo que sucede después es el golpe final del episodio, y es profundamente pesimista. Muerto el gobernante y abolida la purga, uno esperaría paz, o al menos un respiro. En cambio, los ciudadanos vuelven a pelear y a matarse entre ellos en cuestión de instantes, solo que ahora lo hacen por desacuerdos políticos. La liberación no trae armonía, trae una nueva forma de conflicto, más difusa, sin fecha, sin reglas, sin final. El programa parece decir, en efecto, que el problema nunca fue solo el tirano ni solo la purga, sino algo más profundo en la manera en que estas criaturas conviven. Quitas la estructura que canalizaba la violencia, y la violencia simplemente encuentra otro cauce. Es un desenlace que se niega al consuelo fácil. No hay revolución triunfante, no hay pueblo liberado que aprende a vivir en paz. Hay un ciclo que se rompe y otro que empieza casi de inmediato. Y Rick y Morty, que llegaron buscando líquido para el parabrisas, se marchan habiendo derrocado a un gobierno sin haber cambiado nada esencial en el corazón de quienes viven allí. Mientras todo esto ocurre en el planeta, la Tierra sostiene una historia paralela mucho más pequeña y mucho más íntima. Jerry y Summer intentan acercarse el uno al otro, padre e hija buscando un vínculo que no siempre les resulta natural. Y una y otra vez, el desempleo de Jerry reaparece como el punto de fricción entre ambos. Es un contraste que el episodio maneja con cuidado. Frente a la violencia cósmica de la purga, frente a mansiones y asesinatos y sistemas de opresión, la Tierra ofrece la tensión mucho más callada de un hombre que no encuentra su lugar y de una hija que no sabe cómo tenderle la mano. Dos escalas del mismo tema quizás. Arriba, en el planeta sin nombre, la estructura que mantiene a la gente en su sitio a costa de su dignidad. Abajo, en una casa cualquiera, un hombre que ha perdido su sitio y no sabe cómo recuperarlo. Existe un planeta que no gira alrededor de una estrella, sino alrededor de una idea muy simple, la de que uno pueda perder por completo la noción del tiempo. Se llama Blips and Chits, y es una sala de juegos del tamaño de un mundo, un recinto de entretenimiento intergaláctico que la serie presenta en el segundo episodio de la segunda temporada, un capítulo titulado Morty Night Run, emitido por primera vez en agosto de 2015. Note la ambición de construir un destino entero, un planeta de recreo, cuyo atractivo central no son las luces ni los premios, sino la desorientación. La serie lo resume en su propia publicidad. Blips and Chits, dice el anuncio dentro del episodio, ofrece cerveza, juegos, premios, y allí nunca se puede saber qué hora es. Esa última promesa es la más reveladora de todas. Un centro comercial corriente quiere que usted olvide su lista de compras. Este lugar quiere que olvide el reloj y lo anuncia como una virtud, como si la ausencia de tiempo fuese el lujo más caro del catálogo.
Y para llegar hasta allí hace falta dinero, claro, aunque no del que usted conoce. Rick paga la excursión vendiendo un arma de antimateria a un asesino alienígena llamado Crombópulos Michael y recibe a cambio 3.000 flerbos. La moneda misma forma parte del chiste sobre el tiempo y el ocio. Rick se lo explica a Morty, asegurándole que estos son flerbos y preguntándole si comprende lo que dos humanos pueden lograr con 3.000 de ellos, una tarde entera en Blips and Chits. Detengámonos en esa frase, porque describe el planeta mejor que cualquier plano general. La unidad de medida de aquel lugar no es la distancia ni la mercancía, es la tarde. Da una tarde. El valor de 3.000 flerbos se traduce, en boca de Rick, en una cantidad de tiempo humano que se puede fundir dentro del recinto. La economía de Blips and Chits no vende objetos, vende horas de conciencia, y lo hace en un edificio diseñado expresamente para que usted no note cuántas se le están escapando. Y una vez dentro, la serie enseña con exactitud qué clase de juego justifica un planeta así. Morty se sienta ante una experiencia de realidad virtual inmersiva llamada Roy, A Life Well Lived, que podríamos traducir como Roy, una vida bien vivida. No es un juego de puntería ni de carreras, es un juego que consiste en vivir. Morty entra y experimenta por completo la vida de un hombre llamado Roy, y aquí conviene ir despacio, porque lo que la máquina ofrece no es una partida, es una biografía entera puesta a disposición del jugador. Dentro de la simulación, Morty, convertido en Roy, llega hasta los 55 años, trabaja en una tienda de alfombras, se casa, envejece dentro de esa vida prestada hasta que un día cae de una escalera y muere. Toda esa existencia, con su oficio, su matrimonio y su final, transcurre mientras en el mundo real, fuera de la máquina, apenas pasan unos minutos. Ese es el verdadero producto del planeta. No la cerveza, no los premios, sino esa desproporción entre lo que se siente y lo que de verdad ocurre. Una vida entera consumida en el tiempo que se tarda en tomar un refresco. Vale la pena mirar ese contraste con calma, porque une las dos promesas del lugar. El anuncio decía que allí nunca se puede saber qué hora es, y el juego lleva esa idea hasta su forma más extrema. Roy no distorsiona un poco el reloj, lo aniquila. 55 años vividos, sentidos, habitados, comprimidos en unos minutos de sala recreativa. Un centro comercial ordinario le roba a uno una tarde sin que se dé cuenta. Blips and Chits le ofrece una vida completa a cambio de esa misma tarde, y presenta el intercambio como diversión. En mi opinión, ahí está la arquitectura oculta de todo el planeta. Está construido, sala por sala, para que el jugador salga habiendo gastado más de sí mismo de lo que jamás calcularía a la entrada. La serie subraya la naturaleza comercial de todo esto con un gesto final muy preciso. El episodio se cierra con un anuncio ficticio, dentro del propio universo, que promociona Blips and Chits y anuncia una secuela del juego. Se llama Roy 2, presentado como una novedad recién disponible, y el anuncio invita a los espectadores a usar flerbos para comprar las entradas. Repare en lo que eso implica. La vida de Roy no era un acontecimiento único ni una experiencia irrepetible. Era la primera entrega de una franquicia. El planeta ya está preparando la continuación antes de que usted haya terminado de digerir la primera muerte. Vivir y morir como Roy no era el final del producto, era el modelo de negocio. Ese detalle termina de explicar cómo está construido este mundo de entretenimiento. No es un parque de atracciones con un juego memorable en el centro. Es una plataforma pensada para repetirse, para vender la vida ajena por entregas, para convertir incluso la mortalidad en un artículo con número de serie. La moneda, el anuncio, la simulación y la secuela forman un solo mecanismo, y todos apuntan en la misma dirección, la de mantener al visitante dentro, gastando flerbos, perdiendo la cuenta de las horas. El planeta, además, no desaparece cuando termina su episodio de origen. Blips and Chits y el simulador de Roy reaparecen brevemente en la 4ª temporada, en el episodio Never Ricking Morty,
donde un personaje muere y despierta dentro de una simulación de realidad virtual de blips and cheats, como parte de una secuencia de historias anidadas, una dentro de otra. Aquí la serie usa el mismo lugar para un fin distinto, y por eso conviene mirarlo con otra lente. En su primera aparición, la máquina era un juguete sobre el tiempo y el consumo. En esta reaparición, dentro de una estructura de relato dentro del relato, la simulación se convierte en una capa más de una realidad plegada sobre sí misma. Morir y despertar en Blips and Cheats deja de ser una excursión de tarde y pasa a ser un peldaño narrativo, una puerta entre niveles de ficción. Pero incluso en ese uso más complejo, el planeta conserva su lógica original. Sigue siendo el sitio donde una muerte no es un final, sino un umbral hacia otra pantalla. En su primera vez, ese umbral llevaba de la vida de Roy hasta el anuncio de Roy 2. En la cuarta temporada, lleva de una muerte hasta el interior de otra historia. La máquina no ha cambiado de función, solo de escala. Y quizá esa sea la idea más serena que se puede sostener sobre este mundo, centro comercial y videojuego a la vez, mientras la noche avanza afuera. Fue diseñado para que nunca se sepa qué hora es, y cumple esa promesa con una fidelidad casi perfecta, dentro y fuera del juego, en cada temporada donde vuelve a encender sus luces. Hay lugares en la ficción que existen menos como escenarios y más como confesiones, espacios que revelan más sobre quién los construyó que sobre quién los habita. Fruppyland es uno de esos lugares. En la 9ª entrega de la 3ª temporada, Rick y Beth entran juntos a ese mundo para resolver, según se plantea, los asuntos pendientes de la infancia de ella. Es una premisa engañosamente sencilla, un padre y una hija que regresan a un rincón del pasado. Lo que encuentran allí no se parece en nada al refugio inocente que el nombre sugiere. Conviene detenerse primero en qué es Fruppyland exactamente, porque su origen ya contiene toda su tragedia. Rick Sánchez lo creó a partir de un tesseracto cuántico colapsado, en algún momento de la década de 1980, cuando Beth era una niña pequeña. No fue un regalo improvisado ni un juguete cualquiera, fue una dimensión de bolsillo, generada de forma procedural, diseñada para ser a prueba de niños. Y aquí está el detalle que reorganiza todo lo demás. Rick lo construyó específicamente para apartar a la pequeña Beth, que de niña mostraba tendencias violentas, y para proteger al vecindario de ella. Ahí está el gesto entero. Un padre que, en lugar de enfrentar la conducta de su hija, fabrica un universo entero para contenerla. El mecanismo de entrada tiene una belleza casi de cuento infantil, y esa es parte de su crueldad. No se accede a Fruppyland con máquinas ni con portales de tecnología visible. Se entra dibujando una puerta con una tiza mágica, o crayón, que brilla con una luz púrpura. Rick fabricó ese instrumento, desintegrando el propio tesseracto cuántico, de modo que la misma materia que dio origen al mundo es la llave que lo abre. Un trazo de color, una puerta improvisada sobre cualquier superficie, y el paso queda franqueado. Para una niña, debía parecer pura magia. Para el adulto que lo diseñó, era un sistema de aislamiento disfrazado de maravilla. Y funcionó como aislamiento, pero también como algo más difícil de nombrar, porque Fruppyland se convirtió, para la Beth niña, en un lugar donde depositar aquello que no podía procesar de otro modo. Cuando su amigo Tommy Lipnip desapareció, Beth se contó a sí misma una historia para sobrevivir a esa ausencia. Se dijo que Tommy se había perdido en su mundo imaginario, en Fruppyland. Fíjate en la palabra imaginario. Para la niña, ese lugar existía en la frontera entre lo real y lo inventado, un sitio lo bastante concreto como para desaparecer dentro de él, y lo bastante irreal como para no tener que rendir cuentas de lo que pasaba allí. Esa ambigüedad fue el consuelo. Le permitió no preguntarse demasiado. Es esa clase de acomodo mental el que la ficción suele dejar intacto, y lo interesante del episodio es que no lo hace. El pasado no se queda quieto. La trama de Fruppyland se activa por una noticia, un reporte que informa que el padre de Tommy, Joseph Lipnip, está a punto de ser ejecutado por el asesinato de su hijo. De pronto, la historia privada que Beth se contó de niña colisiona con una consecuencia pública y letal.
Un hombre va a morir por un crimen ligado a la desaparición de un niño que, tal como Beth lo recordaba, simplemente se perdió en un mundo de fantasía. La ficción del consuelo tiene ahora un costo humano concreto, y ese costo obliga a abrir de nuevo la puerta púrpura. Aquí quiero subrayar algo sobre la naturaleza de Fruipyland como espacio, porque es lo que lo distingue del resto del multiverso que la serie suele recorrer. La mayor parte del tiempo, Rick y su familia se mueven entre dimensiones que existen por sí mismas, realidades paralelas con sus propias reglas, indiferentes a quien las visita. Fruipyland no es eso, es un espacio fabricado, cerrado, separado del multiverso principal, un recinto que Rick hizo a mano para un solo propósito y un solo habitante. No es una realidad alternativa que se descubre, es un contenedor que se construyó. Y un contenedor, a diferencia de un mundo, tiene dueño, tiene intención y tiene aquello que se quiso encerrar dentro. Lo que ese contenedor guardó durante décadas es lo que Rick y la Beth adulta descubren al volver a entrar. El lugar diseñado para ser a prueba de niños ya no protege a nadie. Sus animales han mutado, se han transformado en depredadores peligrosos, y lo más perturbador es que cargan ADN humano en su interior. La procedencia de ese material genético es la pregunta que el episodio deja flotar antes de responderla, y la respuesta desmonta por completo la historia que Beth se había contado. El mundo imaginario resultó ser demasiado real. Nada se perdió en la fantasía. Todo permaneció, creció y se contaminó. Porque Tommy Lipnip no murió. Tommy sobrevivió dentro de Fruipyland. El niño que desapareció creció hasta la adultez atrapado en ese universo de bolsillo y sobrevivió del único modo que ese lugar permitía. Se apareó con las criaturas de Fruipyland, se comió a las crías que ese apareamiento producía y reinó sobre las menos apetecibles como su rey. Detente un momento en esa imagen, porque explica el ADN humano en los depredadores mutados. La contaminación genética del mundo era Tommy mismo, multiplicado a lo largo de años, integrado en la cadena de vida de un lugar que jamás debió sostener a un ser humano hasta la edad adulta. El refugio infantil se convirtió en un ecosistema donde un hombre reinaba comiendo a su propia descendencia. Es una de las revelaciones más oscuras que la serie ha ofrecido, y lo que la vuelve insoportable no es el horror en sí, sino la acusación que la acompaña. Cuando Tommy adulto se enfrenta a Beth, no la trata como a una salvadora, ni como a una víctima del olvido. La acusa. Sostiene que ella lo atrapó deliberadamente en Fruipyland cuando eran niños, que lo empujó a un pantano de miel a propósito, y que lo hizo por celos de su familia. La historia del consuelo, la del amigo que se perdió inocentemente en un mundo imaginario, queda reemplazada por otra mucho más fea, la de una niña con tendencias violentas que usó el mundo que su padre le había construido para encerrar a otro ser humano y dejarlo allí. No podemos saber, dentro de los límites de lo que el episodio afirma, cuánta verdad hay en el relato de Tommy. Lo que sí podemos observar es la simetría terrible de todo el diseño. Rick construyó Fruipyland para contener la violencia de su hija y proteger al vecindario. Beth, si la acusación es cierta, usó esa misma contención contra otro niño. La herramienta pensada para aislar el peligro se convirtió en la herramienta del peligro. El padre creyó estar protegiendo al mundo de su hija, encerrando a la niña en una burbuja, y en cambio le entregó a la niña una burbuja perfecta, donde encerrar a quien quisiera, sin testigos, sin consecuencias, sin siquiera la certeza de que aquello era real. Esa es, creo, la razón por la que Fruipyland funciona tan bien como espacio separado del multiverso principal. No es un lugar al que se viaja para escapar. Es un lugar al que se envía lo que no se quiere ver. Mientras las demás dimensiones de la serie existen antes y después de cualquier visita, indiferentes, Fruipyland solo existió para cumplir un deseo humano, y por eso quedó saturado de todo lo humano que se metió en él: la violencia de una niña, el miedo de un padre, la desaparición de un amigo, la mentira reconfortante que tapó esa desaparición durante décadas. El multiverso principal olvida a quien lo cruza. Fruipyland recordó todo y guardó a Tommy vivo dentro de ese recuerdo durante años.
Mientras Rick y Beth resolvían este asunto en el interior del mundo púrpura, la vida familiar seguía su curso ordinario en la casa. Morty y Summer, ajenos por completo a lo que sus mayores encontraban al otro lado de la puerta de tiza, se ocupaban de una preocupación mucho más terrenal. Desconfiaban de la nueva novia de Jerry. Es un contraste que la serie plantea sin comentario, y que sin embargo dice mucho. Mientras dos personajes descienden a un abismo fabricado por la culpa y la memoria, los otros dos vigilan una relación cotidiana con la sospecha normal de cualquier familia. La casa de al lado del horror sigue siendo una casa, con sus dramas pequeños, sin idea alguna de que a pocos metros, tras una puerta dibujada con crayón, un mundo entero guardaba lo peor de lo que esa familia había sido capaz. Hay lugares en esta serie que existen para responder una sola pregunta, y la pregunta que da forma a este capítulo es sencilla y perturbadora. Si de verdad existen infinitos Ricks, uno por cada universo posible, cada uno igual de brillante y de amargado y de peligroso, entonces, ¿qué ocurre cuando todos ellos deciden dejar de estar solos? La respuesta es la Ciudadela, una estación, un mundo entero construido por Ricks que renunciaron a la soledad, no por afecto sino por conveniencia. Un hogar levantado para albergar a incontables versiones del mismo hombre y a los incontables Mortys que arrastran consigo. La serie nos la presenta por primera vez en aquel 10º episodio de la primera temporada, el del Consejo Transdimensional. Allí, unos Ricks alternativos le explican a Morty lo esencial, y conviene detenerse en cómo lo formulan. Le dicen, en efecto, que miles de versiones de Rick se unieron para protegerse los unos a los otros de enemigos que comparten. Observa la contradicción. Ninguno de ellos confía en los demás. Ninguno de ellos quiere realmente compañía. Se agrupan por la misma razón por la que se agrupan los animales que se odian, porque afuera hay algo peor, y porque el genio que los define a todos ha calculado, cada uno por separado y cada uno idéntico, que la supervivencia pesa más que el orgullo. Ese mismo episodio esconde algo que la serie tardará años en desplegar del todo. Un Rick al que llaman Rick malvado, junto con su propio Morty, parece matar al Rick de nuestros protagonistas y secuestra a Morty. Parece, en el momento, la clásica historia de un Rick corrompido, un doble oscuro. Pero más adelante se revela que el Rick malvado no controlaba nada. Detrás de él, moviéndolo como se mueve una marioneta, estaba su Morty. El Morty que llegaríamos a conocer como Morty malvado. Y todo aquel plan tenía un único objetivo escondido: obtener un escaneo del cerebro de Rick C-137. Guarda ese detalle en algún lugar tranquilo de tu mente, porque volverá, y cuando vuelva, lo hará vestido de otra manera. Para entender por qué la Ciudadela cae, primero hay que entender cómo se gobierna, y cómo se gobierna es la parte más fea de toda esta arquitectura. La estación está regida por el Consejo Transdimensional de Ricks, un cuerpo de Ricks que imponen un sistema de castas rígido. Y en ese sistema, los Mortys son ciudadanos de segunda clase. Detente en esa frase un instante. Un lugar hecho por los seres más inteligentes del multiverso, capaces de doblegar la física y de viajar entre realidades, reproduce sin esfuerzo la jerarquía más vieja y más torpe que existe, la de los que mandan y los que sirven. La inteligencia infinita no produjo una utopía, produjo un gobierno de 6 y una clase entera de niños nacidos para obedecer. La serie decide mostrarnos ese mundo por dentro en el episodio de la 3ª temporada titulado The Ricklantis Mix-Up, que algunos aficionados apodan también Tales from the Citadel por su estructura de relatos entrelazados. Y aquí conviene hacer una aclaración que a menudo se malinterpreta. Nuestros Rick y Morty apenas pisan este relato. Se cruzan con un Rick y un Morty visitantes de la Ciudadela y acto seguido se marchan a una aventura hacia la Atlántida, hacia Atlantis. Se van. La historia que queda no es la suya. El episodio entrelaza en su lugar 3 relatos que ocurren dentro de la Ciudadela, 3 ventanas a una misma sociedad, y cada una ilumina una de sus grietas.
La primera ventana son unos estudiantes de la Academia Morty que salen en busca de un mítico portal de los deseos, el Wishing Portal, una leyenda de niños dentro de un lugar donde los niños no tienen apenas nada más. La segunda es una fábrica, la fábrica de las obleas de Simple Rick, las Simple Rick's Wafers. Y la tercera es una elección, la elección de un presidente de la Ciudadela, el intento de este mundo de castas de fingir que también es una democracia. Quiero que nos quedemos un momento en la fábrica, porque es la imagen más precisa de lo que esta sociedad es en realidad. En esa planta trabaja un obrero, un Rick, al que llaman Rick Joe 22. Lo pasan por alto para un ascenso, otra vez, y algo dentro de él se rompe. Toma como rehén a un cautivo al que llaman Simple Rick, y aquí está lo que la fábrica esconde detrás de su dulzura. Las obleas saben a felicidad porque están saborizadas con los recuerdos felices cosechados de ese Simple Rick prisionero. La alegría de un hombre, extraída y envasada, para que otros la mastiquen. Cuando un equipo de asalto, un SWAT, mata a Simple Rick por accidente, el dueño de la fábrica, un Rick llamado Rick D. Sánchez III aturde a Joe 22 y usa la felicidad de este como la nueva fuente de sabor. El obrero que se rebeló contra la máquina termina siendo la máquina, termina siendo el ingrediente. No hay salida hacia arriba en este lugar, solo distintas formas de ser consumido. Y entonces llega la elección, y con ella el detalle que ata este episodio con aquel primer secuestro de la primera temporada. El Morty que gana la elección presidencial de la Ciudadela, el que asciende por encima de este mundo de castas que aplasta a los de su clase, es el mismo Morty malvado que vimos por primera vez en aquel episodio de la primera temporada. El niño que movía la marioneta al principio, el que buscaba en secreto el cerebro de Rick C-137, reaparece años después, no ya en las sombras, sino en el estrado, elegido, legítimo, sonriente. La serie ha estado construyendo esto todo el tiempo. La clase oprimida no fue liberada por un Rick generoso. Encontró dentro de sí misma a su propio maestro del juego, y ese maestro entendió que el poder no se pide, se toma desde dentro del sistema que finge odiarte. Queda decir cómo cae todo esto, y cae antes incluso de que la conozcamos por dentro, en el capítulo que abre la tercera temporada, el episodio The Rick Shank Redemption. Allí, Rick Sánchez teletransporta la Ciudadela entera hasta hacerla colisionar con la prisión y sede central de la Federación Galáctica, y en ese choque destruye ambas estructuras a la vez. Piensa en el orden extraño en que la serie nos cuenta esta historia. Primero derriba el hogar de los infinitos Ricks, lo hace añicos contra la cárcel de sus enemigos, y solo después, en un episodio posterior, nos lleva a caminar por sus calles, y a conocer a la gente que vivía en ellas. Vemos el funeral antes que la vida. Cuando por fin recorremos la fábrica, la academia y la campaña electoral, ya sabemos, en algún lugar callado de la memoria, que ese mundo está condenado, que su sistema de castas y su consejo de Ricks y sus obleas de felicidad robada no sobrevivieron a un solo cálculo de un solo Rick que decidió que le estorbaban. Hay planetas en la serie que existen solo para ser destruidos, y luego está el planeta de este capítulo, que existe para albergar a quien quiere destruirlos todos. Para entender dónde estamos, conviene primero decir dónde no estamos. Este mundo y el villano que lo habita pertenecen a Vindicator's Tree, The Return of World Ender, el cuarto episodio de la tercera temporada, y no a The Whirly Dirly Conspiracy, que llega inmediatamente después. Es una distinción pequeña que importa, porque son dos aventuras muy distintas, con tonos muy distintos, y confundirlas sería contar mal la historia desde la primera frase. Aquí estamos con los superhéroes, allá, en el episodio siguiente, con otra cosa. El episodio se estrenó originalmente el 13 de agosto de 2017. Lo escribieron Sarah Carbiener y Erika Rosbe, y lo dirigió Brian Newton. Menciono los nombres no como un dato suelto, sino porque el diseño de este mundo y de su monstruo tiene una intención muy clara, y esa intención sale de una sala de guión y de una mesa de dirección donde alguien decidió, deliberadamente, cómo debía verse el fin del mundo.
El escenario tiene una dirección precisa. La fortaleza de World Ender se encuentra en el único planeta del sistema Terráneos. Un solo planeta, orbitando en soledad, como si el sistema entero se hubiera reducido a este único punto rojo. Y es un mundo rígido, un mundo rojo, con acantilados afilados que se levantan como dientes, con lava fundida que corre en hilos brillantes por la superficie, y con un cielo cargado de nubes púrpuras y azules. Advierte lo que ese cielo hace. El rojo del suelo y el morado de las nubes no son colores de descanso. Son colores de advertencia, la paleta de un lugar que te dice, antes de que aparezca nadie, que aquí no deberías estar. La serie construye el peligro con la geología antes de construirlo con un personaje. Y entonces llega el personaje, o mejor dicho, la idea de él. World Ender es un villano gigantesco, un monstruo, y su objetivo declarado es simple hasta lo absoluto. Quiere destruir planetas. Quiere cometer genocidio contra especies alienígenas enteras. No hay un plan retorcido con capas de motivación. No hay una tragedia de fondo que lo explique. Es la aniquilación como propósito, y eso lo convierte, por definición, en el archienemigo de los Vindicators, el equipo de superhéroes en torno al cual gira todo el episodio. Un equipo de héroes necesita, para justificarse, una amenaza a la altura de su propia grandeza. World Ender es esa amenaza. Es el enemigo que da sentido a la existencia del grupo. Sobre su aspecto, el propio equipo de la serie dejó una descripción que vale la pena repetir con cuidado, porque es exactamente la clase de frase que revela cómo se piensa una comedia como esta desde dentro. El personal describió el diseño de World Ender diciendo que parece como si Thanos se hubiera acostado con Darkseid y ese bebé después se hubiera acostado con alguna otra criatura monstruo gigante. Es una descripción vulgar y absurda, y es también, en el fondo, una crítica cariñosa. World Ender no es un villano original, es un villano hecho de las piezas más grandes y más genéricas del cómic de superhéroes, el titán cósmico definitivo ensamblado a partir de otros titanes cósmicos. La broma está en el diseño mismo. Nos presentan al gran enemigo, al ser que da nombre al episodio, como una parodia de todos los grandes enemigos que ya hemos visto. Y aquí está el giro que define el capítulo, el gesto que la serie hace para desinflar toda esa arquitectura de peligro. Cuando los Vindicators por fin llegan a la guarida, cuando por fin alcanzan el corazón de este mundo rojo tras cruzar sus acantilados afilados y su lava, se encuentran con que ya no hay nada que combatir. World Ender está muerto. Su secuaz también. Los dos han sido asesinados fuera de cámara, antes de que el equipo llegara, por un Rick borracho. La gran batalla final, el enfrentamiento con el archienemigo cósmico, sencillamente no ocurre. Ocurrió antes, sin público, protagonizada por un hombre ebrio que no consideró que valiera la pena esperar a nadie. Mira lo que eso supone para la estructura del episodio. Todo el aparato del relato de superhéroes, el villano imposible, la fortaleza inexpugnable, el planeta hostil, existe para culminar en un clímax, y la serie coloca ese clímax fuera de pantalla, antes del inicio de la acción que vemos, y lo resuelve con la indiferencia de una borrachera. El monstruo que fue diseñado con tanto cuidado, el titán ensamblado de otros titanes, no llega a levantar la mano. Es una de las decisiones más frías de la temporada, y también una de las más honestas sobre cómo funciona el humor de esta serie. El género promete una escalada, la serie entrega un anticlímax, y lo entrega deliberadamente. Pero conviene retroceder un paso, porque la pregunta interesante no es cómo muere World Ender, sino por qué Rick y Morty están allí siquiera. Y la respuesta está en un acuerdo. Morty invoca el trato que mantiene con Rick, el pacto según el cual Morty puede elegir cada 10ª aventura. Usa ese derecho, esa aventura número 10 que le pertenece, para obligar a Rick a ayudar a los Vindicators. Es un detalle que dice mucho sobre la relación entre los dos. Morty no puede forzar a Rick por la fuerza ni por la razón, así que lo hace por contrato, apelando a una regla que ambos aceptaron en algún momento. Y la elección de Morty revela lo que Morty quiere ser. Quiere estar en el equipo de los héroes, quiere participar en la fantasía, gasta su turno, ese bien escaso, en pertenecer a algo grande y luminoso. Lo que Morty no sabe,
o lo que quizá elige ignorar, es que esa fantasía ya se rompió una vez. El episodio revela que los Vindicators se habían reunido antes, en una ocasión previa, sin Rick y sin Morty. La razón de aquella ausencia fue un conflicto de personalidad con Rick, una manera educada de decir que Rick y el equipo no se soportan. Y aquella misión, la que ocurrió sin ellos, terminó con la muerte de 3 miembros del equipo. Piensa en el peso de ese dato dentro de una comedia de superhéroes. El grupo brillante, el grupo de la fantasía que Morty tanto anhela, ya ha enterrado a 3 de los suyos. La grandeza que Morty persigue viene con un recuento de bajas. Y es en el cruce de esos 2 hechos donde el capítulo encuentra su verdadera forma. Por un lado, un villano cósmico diseñado como la suma de todos los villanos cósmicos, instalado en un planeta rojo y afilado que existe para dar miedo. Por otro, la revelación de que ese villano ya está muerto, despachado por un borracho, y de que el equipo que iba a enfrentarlo arrastra el fantasma de 3 compañeros perdidos. La serie levanta toda la escenografía del heroísmo, el mundo hostil, el monstruo definitivo, el equipo legendario, y luego, con una calma casi cruel, deja que se venga abajo. No hay batalla. Hay un cadáver que nadie vio caer, un contrato que trajo a Morty hasta aquí, y un historial de muertes que nadie sobre el terreno quiere mencionar en voz alta. Mi lectura, y la ofrezco solo como lectura, es que este planeta y este villano funcionan menos como una amenaza real y más como un decorado. El sistema Terranius, con su único mundo de lava y cielos morados, es un escenario montado para una historia que la serie no tiene intención de contar en serio. World Enda es el monstruo del cartel, no el monstruo del episodio. Y esa distancia entre lo que el escenario promete y lo que el episodio entrega es, precisamente, el terreno donde vive todo lo que ocurre después. El mundo alienígena está ahí, rígido y rojo, y peligroso. Su villano cósmico está ahí también, gigantesco y ensamblado de piezas prestadas. Solo que, para cuando llegamos a mirarlos de cerca, ambos ya han quedado reducidos a un fondo, a un lugar donde ocurrió algo que preferiríamos no haber visto, y que, en el caso de la muerte de World Ender, ni siquiera llegamos a ver. Hay un tren que no viaja por rieles sino por el espacio, y cada uno de sus vagones no es un vagón, sino un mundo. Aparece por primera vez en un episodio de Rick y Morty, titulado Never Ricking Morty, el 6º capítulo de la 4ª temporada, escrito por Jeff Loveness y dirigido por Erica Hayes. Se estrenó en los Estados Unidos el 3 de mayo de 2020 y unos días después, el 7 de mayo, en el Reino Unido. Su nombre es el tren de las historias, y para entender cómo funciona hay que dejar de pensar en él como un vehículo y empezar a pensar en él como una biblioteca en movimiento, una donde cada compartimento contiene un cuento cerrado, separado del siguiente por una pared que también es el borde de un relato. Detente en la rareza de eso. Un tren común lleva a sus pasajeros de un lugar a otro, y el trayecto es lo único que comparten. Este tren funciona al revés. El trayecto no importa. Lo que importa es lo que ocurre dentro de cada vagón, porque cada vagón es una historia distinta, una antología entera guardada en una sola cabina. Se avanza de relato en relato, y avanzar no es solo desplazarse hacia adelante, es pasar de un mundo terminado a otro que apenas empieza. La estructura del universo narrativo del tren de las historias es esa. No una línea continua, sino una sucesión de cámaras, cada una con sus propias reglas, cada una con su propio final esperando a ser contado. Los pasajeros del tren tienen todos el mismo propósito. Viajan hacia el frente para contar historias sobre Rick. Ese es el combustible del lugar, su razón de ser, lo que llena cada vagón y empuja a la gente hacia la locomotora. Y las historias no son homenajes amables. Entre quienes suben a este tren hay algunos que quieren matar a Rick, y hay otros que aseguran que alguna vez salieron con él. Es un desfile de versiones, de rencores y de nostalgias, cada pasajero cargando su propia idea de quién es este hombre y por qué merece que se cuente algo sobre él. El tren se alimenta de esa obsesión colectiva, de la necesidad ajena de convertir a Rick en material narrativo.
Y hay alguien que dirige todo esto. El tren lo gobierna un antagonista cósmico llamado el Story Lord, el Señor de las Historias, a quien pone voz el actor invitado Paul Giamatti. Conviene detenerse en ese personaje, porque no es un villano cualquiera. Su poder no está en la fuerza, sino en el control del relato mismo. Él es quien decide qué historia importa, quién sube y quién baja, y hacia dónde se dirige toda esa energía acumulada. Es una figura que entiende el mundo como un producto, y a Rick como su ingrediente más valioso. Lo que hace el Story Lord con Rick y Morty deja claro cuál es la mecánica secreta del tren. Los captura a los dos y los ata a la máquina, al motor mismo del convoy, para extraer de ellos lo que se llama su potencial de historia, su capacidad de generar relatos, su valor de mercado. La idea es siniestra en su sencillez. Rick y Morty no valen por lo que sienten o por lo que hacen, sino por cuántas historias más se pueden sacar de ellos, por cuánto público seguirá queriendo verlos. Con esa energía extraída, el Story Lord pretende que el tren atraviese algo que va más allá de la pantalla. En el episodio, se juega con la idea de romper la cuarta pared, y la cobertura del capítulo lo describe como romper la quinta pared, como si el tren buscara escaparse no ya de la ficción hacia el espectador, sino de la ficción hacia algo aún más externo, hacia el mercado que consume la ficción. Para moverse por dentro del tren hay reglas, y esas reglas son la parte más ingeniosa de cómo está construido este universo. La primera es respirar. Dentro del tren, los personajes no se ponen máscaras de oxígeno, sino máscaras de continuidad. Detente en esa palabra. La máscara de continuidad marca el límite entre lo que es canon y lo que no lo es. Dentro del tren se está dentro del canon, dentro de lo que oficialmente cuenta como parte de la historia. Fuera del tren, en el vacío que lo rodea, se está fuera del canon, en el territorio de lo que no cuenta, de lo que nunca ocurrió del todo. Respirar aquí no es una cuestión de aire, es una cuestión de pertenecer al relato. Quien no lleve su máscara de continuidad se disuelve fuera de la historia, como quien se ahoga fuera del agua. El avance por el tren sigue una serie de pasos que parecen escritos como si fueran las reglas de un juego, y esa es justamente la broma. Para llegar hasta la sala de máquinas, Rick y Morty deben hacer tres cosas. Primero, deben matar al revisor del tren, al que cobra los billetes, la figura que controla quién tiene derecho a seguir avanzando. Después, deben encontrar el mapa. Y para encontrar el mapa, Rick recurre a un método que resume todo el espíritu del episodio. Detona lo que se llama una explosión de continuidad, que sale de un barril colocado dentro de uno de los vagones. Esa explosión no destruye el vagón, o no solo eso, genera un mapa holográfico, una imagen suspendida en el aire que muestra las posibles ramas de historia del tren, dispuestas en forma de antología. Vale la pena imaginar ese mapa, porque es la representación más clara de cómo está estructurado este mundo. No es un plano de estaciones ni una línea recta de aquí hasta allá. Es un árbol de ramas, un despliegue de caminos posibles, cada rama una historia distinta que el tren podría contar. La antología no es solo el contenido de los vagones, es la forma misma del recorrido. Avanzar por el tren es elegir, o al menos ver, cuáles de esas ramas se van a recorrer y cuáles van a quedar sin contar. El barril y su explosión revelan de golpe que el tren nunca fue una sola historia, sino todas las historias que podría llegar a ser. Y queda el último requisito antes de la sala de máquinas, el más agudo de todos. Para poder seguir adelante, Rick y Morty deben fabricar una historia que pase el test de Bechdel. Ese test, para quien no lo recuerde, es una medida sencilla que se aplica a las obras de ficción. Exige que haya dos mujeres que hablen entre sí sobre algo que no sea un hombre. El tren, con toda su ironía sobre lo que hace que una historia sea vendible, impone esa condición como un peaje. Y la manera en que Morty la resuelve es deliberadamente torpe, casi una parodia del propio requisito. Morty inventa una historia en la que Beth y Summer utilizan unos rayos vaginales para combatir a unas alienígenas con forma de escorpión, todas ellas hembras. Con eso cumple la letra de la regla.
Dos mujeres hablando de algo que no es un hombre. La historia satisface el requisito, aunque sea evidente que lo hace por obligación, que la regla se cumple sin que el espíritu se cumpla del todo. Ahí está, entonces, la arquitectura completa del tren de las historias. Un convoy espacial, donde cada vagón es un mundo cerrado, gobernado por un ser que mide a los personajes por su valor de mercado, respirado a través de máscaras que separan lo real de lo inventado, recorrido según un mapa que se abre en ramas de antología, y protegido por reglas que son las mismas reglas con las que juzgamos las historias afuera. Es un universo narrativo que se explica a sí mismo mientras avanza, un tren cuyo destino no es un lugar, sino la pregunta de ¿para qué sirve contar? Conviene empezar deshaciendo un pequeño malentendido, con calma, porque la confusión misma es reveladora. Existe la idea de que Rick y Morty guarda en algún pliegue de su multiverso una dimensión entera donde el refresco no se llama Pepsi, sino Bepis, un universo paralelo satírico con su propia historia y sus propias reglas. La verdad es más modesta y, para mí, más interesante. No hay ninguna dimensión Bepis canónica en la serie. Lo que sí existe son los bepisianos, y su nombre carga con toda una genealogía de humor de Internet. Para entender de dónde sale esa palabra, hay que retroceder a un origen muy concreto. El 14 de abril, allá por 2011, un canal satírico de YouTube, llamado Pronunciation Manual, publicó un vídeo titulado, en inglés, How to Pronounce Penis, es decir, cómo pronunciar la palabra penis. El chiste del canal consistía en pronunciar mal, a propósito, palabras que todo el mundo conoce. De aquella pronunciación deformada nació Bepis, un meme que empezó como una versión torpe de penis, y que, con el tiempo, la cultura de Internet fue pegando a la marca de refrescos Pepsi, por el parecido sonoro. Piensa en el recorrido de una sola palabra deformada. Nace de una broma sobre una anatomía, deriva hacia una marca comercial global y termina convertida en un guiño que solo entiende quien conoció aquel rincón concreto de la red. Los guionistas de Rick y Morty recogen ese guiño y lo convierten en una especie alienígena. Los bepisianos son criaturas peludas, de un solo ojo, y su nombre es exactamente esa herencia doble, el meme de Bepis y la mala pronunciación de Pepsi al mismo tiempo. No son una parodia de una civilización refresquera, ni el pueblo de un mundo alternativo. Son un chiste visual con nombre de chiste sonoro, y aparecen haciendo algo tan poco épico como trabajar de guardias de seguridad. El lugar donde los vemos es el Hospital St. Gloopy Noobs, durante la estancia de Shrimply Pibbles, un personaje que la propia enciclopedia de la serie describe como el líder de derechos civiles más influyente de toda la galaxia. Detente un momento en esa composición, porque dice mucho sobre el método de la serie. Tienes, por un lado, una figura de enorme gravedad moral, un defensor de derechos civiles de alcance galáctico, alguien cuya sola presencia debería llenar una habitación de solemnidad. Y por el otro lado, custodiando esa misma habitación, tienes a unos seres peludos y tuertos, cuyo nombre entero es un accidente lingüístico nacido de un vídeo de hace más de una década sobre cómo pronunciar mal una palabra. La serie coloca lo sublime y lo ridículo en el mismo plano, sin subrayarlo, y deja que el contraste haga su trabajo en silencio. Esa es, en mi opinión, una de sus firmas más constantes. La grandeza y la tontería comparten pasillo. Y ya que hablamos de la política real, de la acción de gracias y de las leyes de un país, conviene traer aquí el episodio que de verdad juega con esas cosas, porque es fácil mezclarlo con el asunto de Bepis y no tiene nada que ver. Se titula Rick and Morty's Thanksploitation Spectacular. Es el episodio 6 de la temporada 5. Lo escribió James Siciliano y lo dirigió Douglas Einar Olsen, y se emitió por primera vez el 25 de julio de 2021. En ese episodio, el desencadenante de todo es un pequeño desastre cometido por Morty. Durante un allanamiento, un robo, Morty destruye sin querer la Constitución de los Estados Unidos y en el mismo movimiento libera a un robot gigante que estaba escondido dentro de la Estatua de la Libertad. La consecuencia obliga a Rick a buscar un indulto presidencial para salir del lío.
No hay aquí ninguna dimensión con refrescos rebautizados, ni ninguna ley marcial de la que dependa la trama. Hay un documento fundacional roto por accidente, una máquina colosal oculta dentro de un símbolo nacional, y un abuelo que necesita que el presidente firme un papel. Lo que une, a distancia, a los bepicianos y a este episodio no es una historia compartida, sino una actitud. Ambos toman algo que la cultura trata con enorme respeto, una marca omnipresente, un líder galáctico, una constitución, una estatua, y lo colocan junto a lo absurdo hasta que el respeto y la risa se vuelven inseparables. La serie no elige entre lo alto y lo bajo, los pone a convivir y confía en que tú notes la costura. Es vertiginoso que un planeta entero cambie de dueño en el transcurso de un solo episodio. En The Wedding Squanchers, el final de la segunda temporada, escrito por Tom Kaufman y dirigido por Wes Archer, estrenado el 4 de octubre de 2015, la familia Smith no acude a una batalla ni a una catástrofe anunciada. Acude a una boda. Jerry, de hecho, llega allí por accidente, teletransportado sin querer al planeta que hospeda la ceremonia de Bird Person y Tammy, y el resto de la familia se reúne poco después para presenciar el enlace. Es en apariencia uno de esos raros momentos en que el universo de Rick permite algo parecido a la ternura, una celebración entre viejos camaradas en un mundo lejano, con música y votos y la promesa de un futuro compartido. Y ahí, precisamente ahí, es donde la Federación revela su verdadera manera de operar. Porque Tammy no es lo que parece. En medio de la ceremonia se descubre que ha sido, durante todo este tiempo, una agente encubierta de la Federación, infiltrada a una profundidad que nadie de este círculo íntimo sospechaba. Y entonces dispara contra Bird Person, y lo mata, o al menos así lo parece en ese instante. Detonte un momento en la mecánica de esa traición. La Federación no irrumpe por la fuerza, no rodea el planeta con naves ni lanza un ultimátum. Se sienta a la mesa, sonríe, se casa contigo, espera años si hace falta, y ataca desde dentro cuando la guardia está más baja. Esa es la textura del poder que este capítulo quiere que entiendas. No es un ejército en la puerta, es una presencia que ya estaba adentro. Lo que sigue a ese disparo define el resto del arco. Rick, acorralado, hace algo que rara vez lo veremos hacer. Se entrega. Se rinde a la Federación a cambio de que su familia sea liberada y devuelta a la Tierra a salvo. Es un trueque frío y deliberado, y merece que lo miremos con calma, porque el personaje que ha construido toda su identidad alrededor de no deberle nada a ninguna institución, acepta, por una vez, el yugo de la más grande de ellas. La rendición de Rick no es una derrota moral en el sentido habitual. Es una transacción, su cuerpo y su libertad a cambio de la seguridad de los suyos. Y la Federación acepta el trato, porque para una entidad como esta, capturar a Rick Sánchez vale mucho más que perseguir a un puñado de humanos que ya no representan ninguna amenaza. Y aquí es donde el capítulo abre su lente hacia lo que de verdad significa la ocupación. Después de la entrega de Rick, un noticiero alienígena anuncia que la Tierra ha ingresado oficialmente a la Federación Galáctica, incorporada como su planeta número 6048. Considera el peso de ese número por un momento. No el primero, no uno de los últimos, sino uno más en una lista larguísima, un renglón administrativo en un archivo que abarca miles de mundos. La Tierra, para la Federación, no es una conquista celebrada, es papeleo. Un planeta que se suma a una contabilidad enorme e indiferente, absorbido con la misma naturalidad con que un imperio traza una nueva frontera en un mapa que ya es demasiado grande para caber en una sola mirada. Lo que la serie muestra a continuación es, a su manera silenciosa, una de las imágenes más inquietantes de todo el episodio. Con la Tierra ya integrada, aparecen turistas alienígenas visitando el planeta, tomándole fotografías, mientras las fuerzas de la Federación se hacen cargo de las funciones de su gobierno. Piensa en lo que implica esa estampa. No hay campos de batalla humeantes ni ciudades en ruinas. Hay visitantes.
Criaturas de otros mundos que llegan con curiosidad turística a fotografiar la Tierra, como quien fotografía un monumento pintoresco, un lugar de interés recién añadido al catálogo de destinos del imperio. Y detrás de esa postal, discretamente, la maquinaria de la Federación administra lo que antes era soberano. La ocupación no se presenta como violencia, se presenta como normalidad, como una atracción más. Esa es la clave que este capítulo quiere dejarte antes de que el sueño te alcance. El poder de la Federación, tras su ascenso, no se manifiesta principalmente en el estruendo, sino en la absorción tranquila. Un planeta se convierte en un número, un gobierno se convierte en una función administrada por otros, una boda se convierte en una emboscada, y un ser tan reticente como Rick termina entregándose a la misma institución que ha pasado su vida evitando. La violencia existe, por supuesto, en el disparo contra Bird Person. Pero el retrato más duradero es el de esos turistas con sus cámaras, la ocupación disfrazada de curiosidad, el control ejercido con tanta naturalidad que casi parece un servicio. Y hay un lugar dentro de esa maquinaria que concentra todo su peso en un solo punto. En The Rick Shank Redemption, ya en la tercera temporada, descubrimos dónde ha ido a parar Rick tras su rendición. Está retenido en la prisión de la Federación, un sitio de interrogación conocido por albergar a los internos más peligrosos y por custodiar datos clasificados capaces de desestabilizar a la propia Federación. Imagina lo que dice ese detalle sobre la institución. No es simplemente una cárcel para criminales, es un depósito de secretos. Un lugar donde se guardan las cosas que podrían derrumbar el orden entero si salieran a la luz. La Federación no solo encierra cuerpos peligrosos, encierra información peligrosa y trata ambas cosas con el mismo nivel de vigilancia. Dentro de esos muros ocurre uno de los intercambios más reveladores del arco. Cuando un compañero de prisión le pregunta a Rick por qué está encerrado, por qué motivo cumple condena, Rick responde con una sola palabra. Dice, simplemente, everything, todo. Deja que esa respuesta se asiente. No enumera cargos, no se defiende, no distingue entre lo que hizo y lo que no. En una sola palabra concentra la escala de un ser que ha cruzado tantas dimensiones y roto tantas reglas que la contabilidad misma pierde sentido. Para el resto de los internos, el crimen es un delito concreto. Para Rick, es una categoría entera. Y en el contexto de este capítulo, esa palabra también describe la naturaleza de su enemigo, una federación tan vasta que un solo hombre puede ser culpable, ante ella, de absolutamente todo. Pero la prisión no lo retiene solo para castigarlo, lo retiene para extraerle algo. Un agente de la Federación llamado Cornelius Daniel emplea un dispositivo conocido como el Brainalyzer 9000 para entrar en la mente de Rick, y lo hace a través de un recuerdo simulado, una escena ambientada en un restaurante Shoney's, con el propósito de arrancarle el secreto del viaje interdimensional por portales. Considera la ironía profunda de ese método. La Federación tiene a Rick físicamente en su poder, encerrado, custodiado, rodeado de datos clasificados, y aún así no le basta con su cuerpo. Quiere lo que hay dentro de su cabeza. Quiere la fórmula que le permitiría a un imperio ya inmenso extender su alcance a través de las dimensiones mismas. Y para conseguirlo no recurre a la tortura evidente, sino a un truco más sutil, la fabricación de un recuerdo apacible, un diner tranquilo donde Rick pueda bajar la guardia mientras un agente hurga en sus pensamientos. Vuelve, al cerrar los ojos, a esa simetría que el arco construye con tanta paciencia. Afuera, la Federación absorbe un planeta convirtiéndolo en un número y en una postal para turistas. Adentro, la misma Federación intenta absorber la mente de un solo hombre, convirtiendo su memoria en un escenario controlado. En ambos casos, el método es el mismo. No la destrucción, sino la ocupación. No el ruido, sino la infiltración silenciosa de un poder que prefiere entrar por dentro, sentarse a tu mesa, entrar en tu cabeza y administrar desde ahí todo lo que antes fue tuyo. Hay un calendario oculto detrás de cada planeta que Rick y Morty visitan una sola vez.
El director de arte de la serie, James McDermott, explicó que su equipo recibe los guiones esquemáticos, esos primeros esbozos de la historia, con 2 semanas de adelanto sobre el resto del personal. Antes de que existan las voces, antes de que exista la animación terminada, alguien ya está decidiendo cómo se ve un mundo, que solo aparecerá durante 22 minutos y jamás volverá. La producción de una temporada dura cerca de 10 meses, y en cualquier momento dado hay alrededor de 6 episodios avanzando a la vez, en distintas etapas. Es una fábrica de universos desechables, y sin embargo cada uno recibe un cuidado que rara vez se advierte al primer vistazo. Ese cuidado tiene una regla, y la regla es la coherencia interna llevada al extremo. McDermott describió la filosofía con un ejemplo sencillo. Imagina que el guión pide un mundo de perros. La tarea del equipo de arte no es dibujar unos cuantos perros y dejar el resto igual. La tarea es que todo lo que aparezca en ese mundo participe de la idea. Los coches deben ser peludos o tener orejas caídas. El papel tapiz de las paredes, las armas que empuñan los personajes, cada objeto pequeño debe llevar pelaje, orejas colgantes, colas. El chiste no está en el perro que ves. Está en el detalle que casi no ves, en la manija de una puerta que resulta tener textura de pelo. Cuando un mundo obedece su propia lógica hasta ese nivel, el ojo lo acepta como real antes de que la mente entienda por qué. Ese principio, el de la obsesión por el detalle mínimo, explica por qué algunos diseños tardan tanto en encontrarse. Considera un episodio como Total Recall, donde la casa se llena de parásitos que se disfrazan de personajes queridos. Uno de ellos es Mr. Poopy Butthole. Para él, la única indicación que Justin Roiland dio al equipo de arte fue que quería que el personaje se pareciera al hombre de los anuncios de cecina, al llamado Beef Jerky Guy. Nada más. A partir de esa frase minúscula, el diseño pasó por alrededor de 50 iteraciones antes de llegar a su forma final, esa criatura de aspecto entrañable que resulta ser, en el fondo, un alienígena parásito. 50 versiones para un chiste que depende de que el personaje parezca inofensivo. Es revelador lo que eso dice sobre la relación entre esfuerzo y ligereza en esta serie. En el mismo episodio aparece otra criatura, Blim Blam, y su historia de diseño es parecida, aunque más breve. McDermott dibujó cerca de 30 bocetos antes de quedarse con la figura final, esa forma babosa, de aspecto de babosa, que terminó siendo el personaje. 30 intentos para un ser que la mayoría de los espectadores no recuerda por su nombre. Aquí está lo que revelan estas dos cifras juntas, las 50 versiones de uno y las 30 del otro. El humor aparentemente descuidado de Rick y Morty descansa sobre un trabajo que no es descuidado en absoluto. La sensación de improvisación es un efecto, no una causa. Ahora aparta la vista del dibujo y mira la estructura que sostiene la historia misma. Casi todos los episodios de la serie se construyen sobre lo que Dan Harmon llama el círculo de la historia, el Story Circle. Es una simplificación en 8 pasos del viaje del héroe de Joseph Campbell, y Harmon lo desarrolló originalmente mientras escribía cortos para Channel 101, mucho antes de que existiera este programa. Los 8 pasos se pueden nombrar así. Un personaje está en su zona de confort, siente una necesidad o un deseo. Entra en una situación desconocida, se adapta y busca, encuentra lo que buscaba, paga un precio por ello, regresa a su punto de partida y vuelve cambiado. En inglés Harmon los enumera como you, need, go, search, find, take, return, change, y el patrón se repite, con variaciones, semana tras semana. Lo más útil de ese modelo, para entender cómo se inventa un mundo de un solo episodio, es donde ocurre el cruce. El círculo se divide en una mitad de arriba y una mitad de abajo. La mitad de arriba es el mundo conocido, la casa, lo familiar. La mitad de abajo es lo desconocido, el planeta ajeno, el territorio que nunca antes se había pisado. El paso donde se cruza de una mitad a la otra es el tercero, el paso llamado go, el paso de ir. Ese es el momento exacto en que el episodio entra en su nuevo escenario. Y aquí, las dos mitades del proceso se tocan. El equipo de arte pasa meses construyendo un mundo peludo,
coherente y detallado, para que el guión pueda cruzar hacia él en un solo instante, en ese tercer paso, cuando Rick abre un portal y la historia se marcha de casa. Vale la pena retroceder hasta el origen de todo esto, porque las influencias no son un adorno posterior, están en los cimientos. La serie nació de un corto que Justin Roiland hizo para Channel 101 en 2006, titulado The Real Animated Adventures of Doc and Marty. Era una parodia burda de Volver al Futuro, y la relación entre Rick y Morty reflejaba directamente la de Doc Brown y Marty McFly, el científico excéntrico y el adolescente arrastrado a sus experimentos. Todo lo que la serie es después, con sus universos infinitos y sus criaturas peludas, creció de esa semilla, de una broma sobre una película de ciencia ficción que Roiland admiraba lo suficiente como para deformarla. Y las influencias siguen sonando, literalmente, en el tema musical. Se cuenta que Roiland quería combinar el tema de Farscape con el de Doctor Who, y que eso terminó pareciéndose bastante a lo que fue su canción. Detente en esa elección un momento. No eligió inspirarse en el cine de gran presupuesto ni en la música orquestal grandiosa. Eligió dos series de televisión de ciencia ficción, una australiana de marionetas y aventuras espaciales, otra británica sobre un viajero del tiempo que cruza el universo en una cabina. Son ficciones de mundos episódicos, de un planeta nuevo cada semana, exactamente lo que Rick y Morty se convertiría en ser. La firma sonora del programa anuncia, desde los primeros segundos, la tradición a la que pertenece. Cuando juntas todas estas piezas, el retrato que emerge es el de un método, no el de un caos afortunado. 2 semanas de ventaja para el arte, 10 meses de temporada, 6 episodios en el aire al mismo tiempo, 50 bocetos para un parásito simpático, 30 para una babosa. Un círculo de 8 pasos que decide cuándo se abre el portal, y por debajo de todo, la memoria de un corto casero de 2006 y el eco de 2 temas de televisión que Roiland quiso fundir en uno. La sensación de que cualquier cosa puede pasar en esta serie es real. Lo que casi nunca se ve es cuánta disciplina hace falta para producir esa sensación. Cada planeta que hemos recorrido, cada dimensión que hemos abierto y vuelto a cerrar con cuidado, apunta hacia la misma idea que sostiene toda la serie. Rick y Morty construye universos infinitos no para celebrar la libertad, sino para medir el peso de saberse pequeño dentro de ellos. La ciudadela, la tierra reemplazo, el mundo de los Cronenberg, cada dimensión con su letra y su número, existen para recordarnos que un hombre capaz de ir a cualquier parte sigue regresando a la misma cocina, a la misma familia, a la misma herida que no logra reparar. Ahí está la idea entera. La inmensidad no cura la soledad, solo le da más espacio donde extenderse. Por eso la serie coloca la ciencia más grande imaginable junto a la mesa del desayuno y deja que las dos se miren. Los viajes no terminan en respuestas, terminan en gestos pequeños, en un abuelo y su nieto sentados en el garaje mientras el portal se apaga y el silencio ocupa el lugar de todo lo que se dijo y no se dijo. Y así queda la imagen con la que nos vamos. Un portal verde suspendido en el aire, todavía brillando apenas, y detrás de él una casa cualquiera con la luz encendida, esperando a quien decida volver. Si te gustó este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.